ocurran cosas mágicas sin prácticamente esfuerzo. Como hacerle una trampa a tu biología. La trasladas a tu negocio, la trasladas a tus relaciones sociales, la trasladas a tu creatividad, la energía más potente que tenemos. Y si tú consigues hacer un biohack y no darle al cuerpo la respuesta aprendida en primera instancia, que es deshacerte de esa energía sexual, la puedes reutilizar para cosas muy poderosas. Caballeros, hoy tenemos con todos ustedes al mayor experto en sexualidad masculina en toda España para que nos hable sobre la retención de semen y sus beneficios. Así que tú mismo, Pablo, preséntate, cuéntanos quién eres. Bueno, muchas gracias por invitarme, Javi, un placer hablar contigo de nuevo. Yo soy Pablo Zamit, llevo 5 años, más de 500 vídeos dedicados a investigar los beneficios para los hombres de dejar la pornografía y la masturbación y, en un siguiente nivel, abandonar completamente la eyaculación. He estado investigándolo desde un punto de vista tanto más tradicional como más científico y de verdad creo que es el hack número 1 que todo hombre debería implementar en su vida para desarrollar su máximo potencial. Entonces, si tuvieras que definir, Pablo, qué es exactamente la retención seminal o de qué trata o en qué consiste, ¿cómo lo definirías? Diría que la retención seminal es la práctica consciente de evitar la eyaculación. Hay 3 formas principales a través de las cuales eyaculamos. La primera, la más común, lamentablemente, según mi opinión, es la masturbación. La segunda es el sexo. La mayoría del sexo hoy en día, aunque todo el mecanismo fisiológico está orientado a la fertilización, realmente la mayoría de sexo hoy en día no está orientado a ese propósito. Y la tercera forma es un mecanismo espontáneo del cuerpo, que son las poluciones, que normalmente se producen durante el sueño, las poluciones nocturnas o emisiones nocturnas, como se traslada a veces desde el inglés. Y la retención seminal consiste en tomar conciencia de hasta qué punto el cuerpo queda depletado de ciertos mecanismos, sobre todo neuroquímicos, cuando se eyacula. Digamos, cuando se eyacula se producen ciertas adaptaciones a nivel neuroquímico, que es lo que el hombre que practica la retención seminal quiere evitar, aparte de otras cosas que podemos tratar como mejorar la calidad de la relación con tu pareja, lograr orgasmos múltiples, etcétera, etcétera. Entonces es básicamente tomar conciencia sobre cómo te afecta la eyaculación y adquirir las herramientas para evitarlo. ¿Y qué diferencia hay entre NoFap y retención seminal entonces? Bueno, en NoFap, en la comunidad, solemos distinguir como 2 modalidades distintas, principalmente, en lo que se llama modo fácil, easy mode en inglés, y lo que se llama modo difícil, hard mode. Hard mode corresponde casi totalmente con lo que llamamos retención seminal, que consiste no solamente en no ver porno ni masturbarte, sino en tampoco eyacular teniendo relaciones. Entendido. Y, claro, ¿por qué es tan poderoso el hecho de no eyacular? ¿Qué es lo que tiene esa energía sexual o qué es lo que hace a esa característica algo tan poderoso como para que realmente merezca la pena hacer el esfuerzo de hacer o practicar retención seminal? Lo podríamos abordar desde varios puntos de vista. Yo siempre creo que hay que presentar el relato con el que, con el que mejor conecte la persona interesada, genuinamente interesada, por lo menos curiosa con esto. Quien esté interesado, por ejemplo, en la perspectiva del taoísmo, otras visiones tradicionales de otras culturas, de muchas civilizaciones a lo largo de la historia, en todos los continentes, siempre, y se puede entender muy fácilmente por qué, el semen ha tenido como un poder casi mágico, porque al final, en cuanto las culturas se dan cuenta de que hace falta el semen para concebir una vida nueva, pues obviamente le atribuyen un papel muy poderoso que realmente tiene, aparte de la observación muy obvia de que un hombre cuando después de masturbarse o incluso después de haber tenido sexo varias veces, no rinde al mismo nivel energético, a nivel físico o mental. Pero luego desde un punto de vista científico es fácil entender que cuando nuestro cerebro, varias glándulas de nuestro cerebro que controlan toda la secreción hormonal, no han identificado que tú has eyaculado, lo que hacen es intentar empujarte para que lo hagas, intentar darte una serie de recursos extra, como en el efecto ganador, en un libro que es muy bueno,
te dan recursos extra para que tú realmente tengas las máximas posibilidades de reproducirte. Si tú sigues sin darle la señal de saciedad a tu cerebro en términos de si has eyaculado o no, tu cerebro va a seguir produciendo esas hormonas y neurotransmisores que tú puedes utilizar para lo que llamamos transmutar la energía sexual. Es decir, tu fisiología, tu sistema nervioso te da una energía extra y tú la trasladas a otros campos de tu vida. Es como hacerle una trampa a tu biología. La trasladas a tu negocio, la trasladas a tus relaciones sociales, la trasladas a tu creatividad, que es algo por lo que se conoce mucho el tema de la retención seminal, ¿no? Muchos artistas que han hablado favorablemente y lo han practicado. Tiene muchas aplicaciones y realmente lo que hay que entender es que es, digamos, la energía más potente que tenemos, porque al final estamos aquí gracias a ese deseo y a esa energía y a esas hormonas. Y si tú consigues hacer un biohack y no darle al cuerpo la respuesta aprendida en primera instancia, que es deshacerte de esa energía sexual, la puedes reutilizar para cosas muy poderosas. Claro, porque es algo que mucha gente de éxito, o muchos famosos, o incluso deportistas o empresarios han practicado, lo he visto al menos en varias entrevistas, el hecho de retener ese semen o hacer esa práctica para poder canalizar esa energía en otras áreas. No sé si tienes como alguna historia en particular de alguien que conozcas o a nivel de alguien que sea exitoso en algún área en particular que pueda ser como un buen ejemplo de la práctica de retención de semen. A ver, a mí, por ejemplo, que me gusta mucho el jazz y particularmente me gusta mucho Miles Davis, siempre hubo una entrevista en la que le preguntaron sobre el tema del sexo y la retención seminal, porque, si no me equivoco, Muhammad Ali también había hablado de que se contenía X días antes de cada pelea. Me parece que era con Muhammad Ali, que seguro que lo practicaba, igual que Mike Tyson lo ha comentado varias veces. Y de hecho está muy guay que esto esté saliendo esté llegando a círculos más amplios, porque como ahora se recoge todo y se graba todo, Mm. creo que Mike Tyson tiene una entrevista reciente, no sé si es en el programa de Joe Rogan o no sé dónde, donde vuelve a hablar de esto porque le preguntan. Y Miles Davis básicamente dijo que si Muhammad Ali tuviese sexo antes de una pelea, incluso él la habría ganado, que Miles Davis físicamente es bastante enclenque, pero te dice mucho sobre lo interiorizado que en el fondo muchos de estos personajes de éxito tienen la cuestión de la retención seminal. Y estos son, digamos, los ejemplos clásicos que mucha gente puede encontrar haciendo una rápida búsqueda y, bueno, que seguramente muchos de ellos estén falsamente atribuidos, porque no creo que, por ejemplo, Miguel Ángel, el artista, estuviese recogiendo en un diario si lo hacía o si no. Pero sí que hay otros personajes como Nietzsche, por ejemplo, que hablan de esto. Incluso yo tengo referencias, porque me llegan muchas, de que hay deportistas muy prometedores que ahora mismo son jóvenes y que lo siguen practicando. O sea, no voy a decir el nombre porque él no me ha dado permiso para hablar de esto, pero hay un boxeador español bastante importante que yo tengo referencias porque he tenido contacto con su entrenador, que lo sigue a rajatabla. Y bueno, creo que es algo cada vez más extendido y para quien lo haya probado es muy obvio por qué. Ujú. Ok, entendido. Claro, porque ¿qué es lo que sucede al eyacular? Es decir, ¿por qué perdemos tanta energía al eyacular? A Eso nivel es muy celular, interesante ¿qué es lo que sucede? porque creo que todavía no podemos dar respuesta a por qué la naturaleza ha programado al sistema nervioso no solo del hombre, sino de otros animales parecidos para rendir a un nivel tan inferior después de eyacular, ¿vale? Hay varias explicaciones posibles. La más obvia es que realmente los recursos empleados en generar lo que al fin y al cabo es el 50% del material genético de la siguiente generación, pues sea tan alto que el cuerpo se intente proteger, ¿no? Igual que el cuerpo se protege cuando alteras la cantidad de calorías que comes, Ujú. adapta el metabolismo, etcétera, etcétera. Esa es la explicación más lógica para mí, aunque todavía quedan por describir, que yo lo estoy intentando, todos los mecanismos fisiológicos que ocurren desde la primera fase de creación
de las células más primitivas que luego van a desencadenar en los espermatozoides hasta el producto final, ¿no? Lo que ocurre, en resumidas cuentas, es que el cerebro lo que hace es reducir la disposición de ciertas hormonas y neurotransmisores que están muy involucradas en el alto rendimiento, en la cantidad de energía psíquica de que uno dispone, en la energía física también, que principalmente son la testosterona y sus receptores, y la dopamina y sus receptores, que son, bueno, son dos hormonas, son dos neuroquímicos que están muy de moda. Todo el mundo quiere tener más, tener mejores niveles de dopamina, de testosterona, y principalmente los efectos que tiene eyacular son esos. Hay un aumento de la prolactina también, que a su vez interfiere con los niveles de dopamina, y básicamente la receta, digamos, el estado neuroquímico de tu cuerpo cambia y las adaptaciones se alargan, por lo que yo he podido ver, hasta las 8 semanas. Igual si se investiga más a fondo se descubre que continúa, pero yo he encontrado adaptaciones que llegan hasta las 8 semanas. Ok. Y claro, ahora comentaremos también varios de los beneficios que puede aportar esta práctica, pero antes de ello, la pregunta que tengo es, ¿existe algún peligro en practicar retención seminal? Porque claro, no sé si hay alguna especie de récord o cuánto tiempo alguien puede estar sin eyacular, sin sexo, incluso sin pulsiones nocturnas. Es decir, ¿existe algún...? Porque yo he intentado hacer el reto de retención seminal, pero llegaba a un punto que era como, ok, estás con la chica en la cama y quieres eyacular, evidentemente. Y claro, si no eyaculas ahí, no sé si eso luego puede tener repercusiones en testículos o a nivel fisiológico. Es decir, ¿existe algún peligro real a nivel de salud a la hora de practicar retención seminal? Peligro grave que yo haya encontrado, ninguno. Sí que hay efectos secundarios posibles. Por ejemplo, hay personas que tienen varicocele, que básicamente es un problema de circulación en los testículos. Cuando practican retención seminal, se puede acumular sangre. Eso es para personas que previamente tengan varicocele, que no es demasiado común, pero tampoco es descartable. Ujú. Entonces, si empiezas a practicar retención seminal y notas un aumento exagerado del tamaño y presión, pues que sepas que es eso, pero tampoco tiene mayor... Acude primero a que se solucione ese problema previo, pero tampoco tiene mayor riesgo. Luego, otro segundo riesgo que en realidad no está, les depende de cómo tú lo quieras plantear, porque hay gente que lo busca a propósito, es una cosa que se llama feedback negativo endocrino, que es básicamente cuando si uno no eyacula, los testículos, digamos que nunca reciben la señal de modificar la producción de andrógenos. Entonces, cuando se llega a determinado umbral de producción, se crea un feedback negativo para que no se siga produciendo testosterona. Entonces, la producción de testosterona baja. Esto teóricamente ocurre a partir de 3 semanas de retención seminal completa, es decir, sin poluciones nocturnas, pero ocurre en pocos casos. Es algo que yo encontré en la literatura científica hace tiempo. En su momento interpreté que le pasaba a todo el mundo, pero realmente como hay tantos mecanismos de regulación de la producción de andrógenos, esto no he encontrado que pase, y de hecho uno de los testimonios de mi canal, que es un chico que lleva más de 2 años de retención seminal, se hizo unos análisis de testosterona recientemente y está todo muy bien. Está todo incluso, bueno, mejor que el último examen que tuvo. Así que eso es un riesgo que, como te digo, algunas personas que enfocan esto desde el punto de vista del celibato, porque tienen alguna vocación espiritual, incluso lo ven como algo positivo, porque al final vas a tener menos testosterona si eso te llega a pasar, que ya te digo que hay que buscarlo. Y es algo que algunas personas buscan. Es un riesgo mínimo. Y el tercer riesgo puede ser que vaya por la línea de algún tipo de inflamación temporánea en algún tejido, como por ejemplo, no sé, los testículos. Hay personas que están acostumbradas a eyacular con X frecuencia. Cuando eso se corta, pues por ejemplo, te puede ocurrir lo que se llaman las blue balls, ¿no? El famoso dolor de testículos, que también ocurre cuando, por ejemplo, has estado muy excitado pero no has terminado de eyacular. Esto es simplemente inflamación en los conductos
que hay dentro de los testículos, que se adaptan muy rápidamente y no es algo que ocurra más allá de varios días dentro de una semana o varios días a lo largo de 2 semanas. A partir de ahí te acostumbras y es mucho más raro. Yo, por ejemplo, no hace años que no tengo un episodio así. Esos diría que son los mayores riesgos. Todo el tema de que se ha dicho del cáncer de próstata tal, es totalmente un mito y a día de hoy, y lo he dicho muchas veces, quien quiera me puede enviar, porque mi correo se puede encontrar fácilmente en mi canal, si alguien me envía un caso reportado de alguna dolencia grave ocasionada por retención seminal, mi bandeja está abierta a todo el mundo. Todavía nadie me ha enviado nada y yo muy concienzudamente lo he estado buscando y no hay ningún riesgo. Ok. Claro, porque si practicas retención seminal mientras tienes, o sea, tienes una vida sexual activa, porque aquí es donde yo tengo la pregunta, si tú la practicas pero llegas al punto sexual en el que realmente estás cerca de eyacular y haces esa práctica de retención seminal con frecuencia, eso de alguna manera, o sea, ese semen, ¿qué sucede ahí? Porque está como a punto de salir, pero luego no se eyacula, entonces ¿hay algún peligro ahí o qué sucede con esa situación? Si llegas a un punto de excitación donde realmente hayas llegado a la fase de emisión, Ujú. que es básicamente cuando el semen es una mezcla de varias sustancias, del esperma, que es donde concretamente están las células sexuales, y de las secreciones de otras glándulas que, que están a lo largo del aparato reproductor. Cuando se produce la fase de emisión, la mezcla final, el semen, digamos que ya está preparada en la base de la uretra para salir, que esto fisiológicamente algunos hombres lo pueden identificar cuando el semen como que eh, llega como a la base del pene y está a punto de salir. Incluso en ese caso hay varios mecanismos por los que el semen se puede reabsorber. Si llegas a un punto tan cercano al punto de no retorno, como llamamos, o la eyaculación, es muy probable que expulses parte de ese semen cuando orines, porque se ha quedado en los conductos de la uretra o por lo que sea. Realmente, en teoría, no debería entrar a la vejiga, aunque tampoco hay ningún problema si lo hace, porque es como un mecanismo que tiene dos fases y si uno está abierto el otro está cerrado, no debería entrar ahí. Y luego el cuerpo tiene varios mecanismos muy interesantes, por cierto, a través de los cuales el semen se reabsorbe y se recicla. Que esto es una cosa que yo dije en un short y aparentemente un profesional de la salud encontró el vídeo y bueno, se burló un poco de lo que estaba diciendo, pero el mecanismo de la reabsorción del semen está plenamente descrito para quien quiera encontrarlo en literatura científica que está accesible para todo el mundo. Yo ahora me lamento de no tener ya mi cuenta de investigador para acceder a todas las publicaciones posibles, pero bueno, hago alguna trampa para hacerlo, pero es que no hace falta eso para confirmar lo que yo digo, simplemente que a la gente pues no le interesa confirmarlo. Ujú. Ok. Y claro, a nivel de estilo de vida, es decir, es algo que las personas que practican retención de semen hacen como para siempre, es algo que haces durante una época, o de alguna manera, ¿cuál es la manera más efectiva de integrar los beneficios de esta práctica en tu estilo de vida? Esa es la pregunta interesante y algo que todo el mundo se debería plantear. O sea, yo siempre digo que todo hombre debería probar 3 meses de retención seminal completa. Y sería ideal que esto coincidiese con algún proyecto ambicioso en el que tú estés trabajando en un momento de tu vida. Algún objetivo que tengas de pues, empezar un negocio, escalarlo hasta cierto punto, escribir un libro, algún proyecto de ese tipo. La respuesta es tan variada como los tipos de hombre que existen. Hay hombres que se van a beneficiar grandemente de simplemente tratar de eyacular con menos frecuencia. O sea, por ejemplo, tener X número de relaciones donde finalmente eyacules y tener otras relaciones donde no eyacules. Básicamente para reducir el número total de eyaculaciones pues, que haces por mes, por año, etcétera. Eso ya va a ser un gran beneficio y hay hombres que van a estar mejor así y que no tienen a lo mejor ningún incentivo para rachas más largas. Ujú. Y luego hay personas que, por lo que sea, por ese tipo de objetivos que te digo que pueden tener,
se beneficiarían mucho más de rachas largas de mínimo 2 meses de retención seminal completa mientras trabajan en algún tipo de proyecto. Y luego hay personas pues, que por convicciones religiosas, espirituales o porque realmente creen que es lo mejor para ellos, reservan únicamente la eyaculación a el momento en que quieran tener descendencia. Y para lo demás entienden que pues, el semen no debe desperdiciarse porque todo lo demás sería un desperdicio. Hay varios enfoques y al final creo que todo empieza por experimentar, como hiciste tú, como empezamos todos, experimentar y luego decidir, ahora que tengo esta herramienta, ¿para qué la quiero utilizar? Ok. Sí, de hecho me suena haber escuchado alguna entrevista de Elon Musk donde decía algo así, ¿no? El hecho de decir, ok, tener sexo eyacular es para reproducirte, el resto es como, no tiene ningún otro sentido, es una pérdida de energía de algún Mm. modo. Y en particular tú, Pablo, si me permites la pregunta, ¿cuál es tu preferencia o cómo integras esto en tu estilo de vida? ¿Practicas retención seminal? ¿Lo haces cada cierto tiempo? ¿O para tus objetivos, para ti mismo, cuál has encontrado que es la manera más efectiva de poder llevar a cabo esta práctica? En mi caso yo alterno épocas donde eyaculo teniendo sexo, no todas las veces, Ujú. y épocas donde practico retención seminal completa, incluso en casos particulares, como cuando tengo que escribir un libro, estoy en la fase final de escritura de un libro, de un proyecto importante, que ni siquiera me acerco demasiado a mujeres, porque es una tentación demasiado grande. Ujú. Entonces me intento como retirar, aunque es difícil viviendo en una ciudad. Ahora, por ejemplo, verano en Valencia, no soy demasiado estricto con el número de veces que eyaculo teniendo sexo. No lo hago siempre porque ya he pasado por esto muchas veces y sé cómo cambia mi estado fisiológico y mental Ujú. cuando no me controlo, como antes, cuando no tenía este conocimiento. Y seguramente, pues cuando acabe esta fase, pase una retención seminal completa y por lo que he estado analizando en mí mismo los últimos años, tiendo cada vez a ser más exigente Ujú. con la manera en que eyaculo me deshago de esa energía. Porque cada vez que lo hago yo personalmente me doy cuenta de los beneficios que se pierden y es algo que cada vez uno valora más, ¿no? Tienes más acceso a relaciones, entonces cada relación aislada tiene menor utilidad para ti, deja de ser algo tan, no sé, tan importante. Y sin embargo, ese estado físico y mental que se consigue, cada vez lo valoras más. Entonces, mi tendencia un poco es esa. Ujú. Ok. No, porque ahora pasaremos a hablar de los diferentes beneficios en diferentes ámbitos que la retención seminal puede aportar a la vida de una persona, pero antes me produció esta pregunta como curiosidad. Claro, ¿has tenido situaciones donde el hecho de practicar retención de semen en la cama te haya creado como algún tipo de conflicto con la mujer o con la otra persona, como de alguna manera que ella pues quiere que eyacules o es algo por lo que ella se siente atraída, tú no lo hagas y eso cree como algún tipo de dinámica conflictiva, entre comillas, que haya sucedido? ¿Tienes como alguna historia particular con eso? A ver, a mí, yo por ejemplo, nunca me ha generado conflicto. Ujú. Sí que ha generado, pues a lo mejor tienes que tener una conversación que para algunas personas puede ser incómoda. Yo la verdad no tengo demasiado tapujo Ujú. en hablar de eso. Sí que es verdad que crea mucha duda en la chica cuando, cuando ve que tú no estás eyaculando o que acabas en un determinado momento donde ella espera una cosa y no sucede. Porque al fin y al cabo es Y como un símbolo de que ella se sienta deseada, ¿no? El hecho de que eyacules. claro, ellas lo tienen interiorizado así. Pero bueno, hablando se entiende la gente. Yo, como digo, no he tenido ninguna situación incómoda. Sí que recientemente un cliente me escribió que había quedado con una chica, pero que él le explicó que no iban a hacer nada porque estaba haciendo un reto y Ujú. la chica le dijo que te den por culo y se fue. No sé si eso se puede catalogar como conflicto, pero generalmente el... sí que, a ver, las chicas suelen responder principalmente con curiosidad y hablando se resuelve prácticamente todo. Da igual lo que te digan porque ellas van a intentar que tú pierdas la racha.
O sea, no con maldad, sino porque está en su naturaleza. Y por eso lo más inteligente cuando no estás seguro de que te puedas controlar o quieres tener la certeza de que vas a cumplir con tu racha, lo mejor es, como yo hago a veces, retirarme completamente de la vida Playboy. Pero ya te digo que conflictos prácticamente ninguno y de hecho es una oportunidad muy buena para introducirla a ella en pues, otro tipo de prácticas o de concepción del sexo, porque realmente para ella que tú no eyacules es una ventaja, Ujú. porque no vas a tener periodo de refracción, vas a tener mucho más deseo sexual hacia ella, porque estamos los hombres programados para perder interés conforme, conforme nos acostamos con la misma chica varias veces. Por eso decía antes que para las relaciones de pareja a largo plazo es muy interesante, porque el hombre está programado para empezar a mirar otras opciones en cuanto, digamos que cuando las relaciones con una chica ya están aseguradas, empezamos a mirar a otro lado, ¿no? Mm. Entonces, no he tenido ningún conflicto y de hecho creo que es muy favorable para cualquier tipo de relación en el que estés. Ok, entendido. Y si tuviéramos que hablar ahora de la parte más de beneficios en cuanto a la retención seminal en diferentes ámbitos, tanto como a nivel mental, a nivel fisiológico, a nivel físico, ¿cuáles podrían ser distintos y diferentes de los beneficios que alguien que practicase esta práctica podría reportarle a su vida? Bueno, yo siempre digo que la retención seminal es como hacer nofap pero en esteroides, porque al final nofap tiene todos los beneficios que ya conocemos de mejora de la autoestima, más energía, más enfoque. Tu cerebro a nivel de receptores y producción de dopamina funciona mejor. Notas el magnetismo, sobre todo con las mujeres. Mm. Todo eso está multiplicado y está limitado por las veces que tú eyaculas. Entonces, una vez se evita la eyaculación, se producen adaptaciones a nivel de producción de testosterona, receptores de andrógenos, producción de dopamina y receptores de dopamina. ¿Eso qué significa? Eso significa más energía, mayor enfoque, mayor creatividad, mayor concentración, mayor capacidad de recuperación. Normalmente se termina durmiendo menos horas de las que uno está acostumbrado. El, Hay, digamos, dolencias de tipo sexual o condiciones sexuales que, bueno, cada vez lamentablemente más hombres jóvenes sufren, que tienen que ver con, bueno, disfunciones sexuales tipo disfunción eréctil, eyaculación precoz, que pueden quedar totalmente revertidas cuando se practica cierto nivel de retención seminal. En general las erecciones van a mejorar y el estado de ánimo de base es muy superior por un mecanismo que para mí es el más interesante, es que las hormonas sexuales tienen, digamos, un pathway, tenemos un metabolismo en los humanos para que las hormonas sexuales se conviertan en neuroesteroides, que actúan a nivel cerebral y que, bueno, digamos, es el campo de investigación más interesante para mí dentro de la retención seminal, pero produce toda una serie de adaptaciones a nivel de estado de ánimo, relajación, control de la ansiedad, que, bueno, que a nivel subjetivo se nota en un aumento del nivel base de felicidad. Y uno lo puede estudiar desde el punto de vista científico y racional, y todos estos beneficios son muy interesantes. El nivel de magnetismo sexual es 10 veces superior con retención seminal que sin retención seminal. Pero para mí lo más interesante es que la gente lo experimente y se dé cuenta de, una vez llegas a, yo que sé, 30 días de retención seminal y acabas tu racha, te das cuenta de todo lo que pierdes al eyacular. Y eso creo, por eso digo que todo el mundo tiene que experimentarlo. Genial, claro, porque en cuanto a la parte de mujeres, yo sí que lo experimenté con NoFap en su momento, pero con retención seminal en sí no lo he llevado a la práctica. En cuanto a beneficios que tú has encontrado o con tus clientes con toda la parte de retención seminal, cuando hablas de ese magnetismo, ¿a qué te refieres en concreto? Primero, las reacciones que recibes de tu círculo o de incluso personas desconocidas
son generalmente mucho más positivas. Es como si de algún modo la gente supiese que eres un foco de energía o un foco de energía positiva. Que sé que esto es un poco esotérico, pero creo que nos podemos entender si hablo en estos términos. Luego, por tu parte, digamos, la actitud que vas a tener, o incluso el lenguaje corporal a nivel... es algo poco perceptible a nivel objetivo, pero creo que se puede notar, por ejemplo, en la voz o en la postura. Todo eso automáticamente mejora. También puedes hacer esfuerzos conscientes por mejorarlo, Mm. pero a nivel inconsciente, como va a haber un cambio del estado de ánimo y un cambio a nivel neuroquímico, también se va a ver. Y luego además, al funcionar tu cerebro con menores niveles de ansiedad, sobre todo ansiedad social, tu capacidad para expresarte, incluso la fluidez con las palabras, que es algo que la gente reporta, es un beneficio que no se conoce mucho, pero a mí mucha gente me lo hace notar, que Ujú. es la fluidez a la hora de expresarte, que esto es básicamente mejora la función cognitiva. Cuando tú no tienes la presión de tener que lidiar con la ansiedad interna o la falta de confianza, porque tienes ese boost que te da la retención seminal, pues obviamente te puedes expresar mucho mejor y conectar mucho mejor. Pero yo básicamente lo resumiría en tienes más confianza e iniciativa, que eso por ejemplo para Day Game es muy 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 importante, y también tienes, digamos, esa capacidad de transmitir algo positivo, seguramente porque tú te sientas mejor y por lo tanto la gente responde mucho mejor. Es algo, así es como yo lo he vivido, y cuando hablo con gente que, por ejemplo, practica Day Game y retención seminal, también se dan cuenta, o gente que sea socialmente muy consciente, también lo puede notar, que eso es un magnetismo que incluso hace que ocurran cosas mágicas sin prácticamente esfuerzo. ¿Tienes alguna historia en mente como tuya o de algún cliente donde esa persona haya sentido esa relación como directa entre esa práctica de retención de semen y la parte amorosa o la parte con mujeres? Yo tengo un Sí, cliente, por de hecho, que ejemplo. una vez me dijo que estuvo haciendo como experimentos, tipo, antes de salir de casa a hacer approaches, a conocer chicas, como empezaba a masturbarse, ¿sabes? Para poder ver la relación entre los beneficios. Wow. Y luego antes no eyaculaba y luego a partir de ahí salía a hacer approaches, interacciones para experimentar si ese estado de estar cachondo tenía un efecto. Me comentó que no notó gran impacto, pero es un experimento interesante. Sí, 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 es muy interesante. Porque, claro, al final es lo que decimos siempre. A nivel social, la mayor parte de lo que tú transmites no es a nivel lingüístico, porque antes de que existiese el lenguaje, ya había interacciones sociales al mismo nivel que los hay ahora, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo he notado mucho con el contacto visual, que es una asignatura pendiente de muchos, digamos algo elemental, algo básico, es algo tan potente que cuando todo lo demás falla puedes, digamos, puedes invertir en mejorar eso y vas a mejorar sí o sí. Y yo, por ejemplo, cuando, en una de estas últimas rachas largas de retención seminal, me dio por imitar el abridor silencioso que, bueno, que se puso de moda durante un tiempo, ¿no? Que es simplemente pues abrir sin decir nada, solamente con contacto visual. Y no hace mucho, hace un par de semanas, bueno, que esto lo he probado con resultados catastróficos, porque esto es, bueno, es ensayo y error. Pero recientemente, y lo he hecho varias veces, sí que he conseguido que directamente me vengan a hablar a mí solamente manteniendo contacto visual. Mm, Y además luego cuando hablas con las chicas te das cuenta de que ellas realmente sí que notan algo. Y no es porque yo forzase no forzase yo la respuesta en la conversación, sino que ellas realmente ven que tienes algo especial o que tienes una energía distinta, y de algún modo se quedan cautivadas por ese primer contacto que tienen contigo, donde tú transmites algo que no saben describir, que seguramente yo tampoco sepa describir, pero de algún modo lo que uno es y cómo está por dentro se transmite afuera. Y este tipo de abridores silenciosos que antes nunca me habían funcionado, últimamente me funcionan bastante bien. Y luego esto ya no es con mujeres, sino para que veáis que es a nivel social en general.
Os sorprendería la cantidad de veces que sin la gente conocerme de nada, cuando empezamos a hablar, me preguntan, me dicen cosas como si soy, no sé, que soy un alma vieja o que tengo algo especial o que tengo luz en los ojos, cosas de ese tipo, que es simplemente como ellos intentan poner palabras a una presencia que notan que es especial, que es distinta a lo que están acostumbrados a ver. Porque no sé, si se plantea desde un punto de vista espiritual o energético, al final la pornografía, la masturbación o desdeñar la energía sexual que tenemos es como un modo de mantenernos con la batería baja constantemente, ¿no? Es una especie de consumismo a nivel sexual, a nivel energético, y cuando te desconectas de esa matrix, pues al final te conectas contigo mismo y tienes como ese extra de energía que puedes transmitir y la gente lo nota. Ok. Y para concluir la entrevista, Pablo, una última pregunta. A nivel, para aquellas personas que, aparte de las mujeres, que es el topic de, pues, de este canal, a nivel también físico, barra deporte, barra gimnasio, ¿esta práctica tiene impacto sobre el rendimiento que alguien pueda tener a nivel de ponerse en forma o en todo ese ámbito? Por lo que yo sé, las adaptaciones que hay a nivel de andrógenos no deberían ser suficientes como para que tú tuvieses, no sé, números muy distintos en el gimnasio. Lo que sí que sé es que a nivel subjetivo de la capacidad de esfuerzo, de energía, de resistencia que tú puedes tolerar en una sesión, lo normal, no digo que a todo el mundo en todos los casos le vaya a funcionar, pero lo normal es que rindas mejor, que incluso, o sea, tengo muchos casos de clientes que suben marcas y me lo dicen, y sobre todo el descanso va a ser mejor. El descanso, la motivación y la capacidad de realizar esfuerzo en cada una de las sesiones, lo más normal es que mejore. No va a ser una cosa loca, o sea, no creo que se considere dopaje, pero definitivamente va a mejorar. Tiene mucho sentido. O sea, es como si te dan un mejor perfil hormonal y te dan más dopamina, lo lógico es que mejore. Sí, me refería, porque es que me suena haberlo leído en algún sitio, no sé qué tan de cierto es, ¿no? Pero a nivel de si estás en el gimnasio, quieres aumentar todo el tema de masa muscular y por el estilo, si había como alguna relación entre ese objetivo y la parte de retención seminal o la parte a nivel de energía sexual. No debería ser suficiente para que haya cambios visibles a nivel de composición corporal. Eso es un mito, aunque en realidad tiene sentido, porque no es que directamente cambie tu composición corporal, pero obviamente la gente que se introduce en este mundo termina siempre, digamos, adoptando nuevos hábitos físicos, empieza a cuidarse más, tiene mayor motivación para hacer algo que a lo mejor en otra etapa de su vida pues no tenían la- el estado en el que estaba su cerebro no les daba para hacer, que es entrenar y comprometerse con un programa más o menos exigente, y eso acaba resultando en una transformación física. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer NoFap, coincidió que empecé a hacer ejercicio en serio y sí que fue una etapa de transformación física, pero obviamente no es que A produzca B, sino que es un poco más complejo. Acuerdo. Genial, pues realmente, bueno, un poco en línea con lo que comentábamos, realmente este es un tema mucho más denso y mucho más complejo. Al fin y al cabo, en esta entrevista hemos querido introducir esta temática para que alguien que no tenga demasiada idea sobre de qué trata la atención a sus beneficios pueda estar al tanto. Pero si alguien realmente está interesado en realmente emprender este viaje de desarrollo personal, saber más sobre la sexualidad masculina y mejorar esta área de su vida, ¿dónde pueden encontrarte? Cuéntanos un poco sobre lo que haces en concreto y cómo alguien puede aprovecharse de todo lo que ofreces. Pues principalmente donde publico contenido es en mi canal de YouTube, en Pablo Zamit. Ahí tienes ya más de 500 vídeos con prácticamente todas las cuestiones que quiera resolver sobre este tema. Ahora estoy preparando un libro que se va a llamar Arte y Ciencia de la Retención Seminal, donde quiero describir con detalle no solamente la parte teórica, cómo está fundamentado científicamente todo esto, sino también, pues bueno, las tácticas y estrategias para llevarlo a cabo de manera efectiva, según la experiencia que he tenido todos estos años con mis clientes. Y eso es todo. Canal de YouTube, tendréis el libro pronto
Y bueno, también en mi página web tenéis información sobre otros tipos de formaciones que hago que están relacionadas al fin y al cabo con desarrollo personal. Genial, caballero. De hecho, compartimos varios clientes, siempre lo comentamos, que tenemos ahí Sí, una mezcla interesante en estos dos ámbitos que están relacionados. El tema mujeres, evidentemente, conocerlas y toda la parte sexual, al fin y al cabo, una cosa tiene que ver con la otra. Así que, señor, un placer tenerte por aquí, con ganas de hacer otra entrevista o colaboración pronto. Y si tienes algunas últimas palabras, señor. encantado, un placer de volver a hablar contigo. Y en línea con lo que has dicho tú, al final compartimos una audiencia muy parecida. Son hombres que empiezan a despertar, que están muy en conexión con su desarrollo personal. Y siempre digo que cuando no te has planteado cómo te afecta el deshacerte de tu energía más potente, que es la energía sexual, puede que estés buscando en otros lugares soluciones a, a problemas o limitaciones o, bueno, esa vuelta de tuerca que todavía no acabas de encontrar. Y esto es como, al final, si uno no controla su energía sexual, es como ir por la vida con una fuga en el depósito. Entonces, si todavía no te has planteado esto, no tires la toalla porque este es un hack muy potente, es bastante fácil de implementar, no requiere ningún tipo de inversión, todo el mundo puede practicarlo, todo el mundo se va a dar cuenta de cómo le beneficia. Así que, bueno, espero que cada vez sea más gente consciente de todo esto y seguro que la gente que sigue vuestro canal pues son pioneros, como mi comunidad. Genial, pues dejaremos en la descripción información sobre el canal de Pablo y su página web para que podáis ir ahí los interesados. Y acabamos por este vídeo. Un abrazo muy fuerte, señor. Un abrazo, gracias.